buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 9 de febrero del 2024. 21 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y tenemos para compartir con ustedes una buena cantidad de informaciones, tanto nacionales como internacionales, interesantísimas. Este viernes, frío, 21 grados, tenemos temperatura de aire acondicionado en las calles, ¿no? Para que sepan, bueno, aquí ponen los aires hasta en 17 para después estar titiritando, ¿no? En la 23, 24 grados es correcto. Bueno, porque lo importante es confort, no que te dé frío, pues entonces está abrigado. ¿Qué sentido tiene eso? Yo relajo a la gente con eso. De hecho, extranjeros que llegaban a las oficinas de uno a trabajar, cosas, consultorio, ese tipo de cosas, cuando entraban, y este frío, porque verdad. Entonces sales a la calle y entonces el calorazo. Bueno, señores, miren, Haití sigue como una caldera a punto de explotar, ¿no? Y se venció el plazo del primer ministro Ariel Henry. Ahí está el Guy Philippe, el ex militar ese que estuvo preso en Estados Unidos, devuelto allá por drogas y eso. El otro, Claude José, el que fue canciller, que todo lo que habla es para acabar con República Dominicana, un populista incentivando ese odio, esa surrapa de odio que siempre tienen los haitianos contra nosotros y de envidia, y él siempre se aprovecha de eso. Bueno, pero entonces a este señor se le acabó su periodo. Ahora, ¿qué pasa? La ONU, tanto la ONU como Estados Unidos se le han dado un espaldarazo. Estados Unidos y la jefa de la misión de las Naciones Unidas dieron su apoyo inquebrantable a su continuidad en el poder. Y el argumento que dice el señor Henry es que un gobierno de transición, que es su gobierno, recuérdense que mataron al presidente y la mujer del presidente está involucrada en el lío. ¿Se acuerdan cuando yo les digo aquello de cuando se investiga, Arodón, quién se beneficia del crimen? La ley del DNI, ¿quién es que se beneficia del crimen? Esa frase famosa que se usa en criminología, creo que es, y en leyes, que es del código francés, que es cherchez la femme. Investigan a la mujer. Ahí, en el caso de Haití, ahí está la mujer, está en el complot, complotada. Bueno, entonces él dice que un gobierno de transición no puede reemplazar a otro gobierno de transición. Semánticamente, conceptualmente, pudiera hasta tener sentido. El problema es que él no tiene control de las calles y se está esperando una misión de pacificación de Kenia, apoyada por Estados Unidos, apoyada por la ONU, no, apoyada en principio porque de palabra, porque no le hubieran buscado el dinero, los 200 millones aquellos, hasta un tribunal por allá salió hasta prohibiéndolo allá en Kenia. Tiene problemas, pero lo aprobó el Congreso. Bueno, el problema es que la realidad de Haití es tan complicada que a pesar de que Estados Unidos y esas altas instancias, la ONU y todo, le hayan dado el apoyo a Ariel Henry, ese apoyo no puede ser de palabra. Cuando las gangas, las bandas dominan las calles, las carreteras y todo, y es violencia y desastre, y ayer quemaban, le decía yo, tantas cosas que tienen, quemaron la Cruz Roja, el que yo quede del tribunal, qué sé yo qué sé yo cuánto, de las pocas cosas que ellos tienen, entonces todos los resuelven a la quema. Un salvajismo total. Entonces el diplomático americano dijo, Ariel Henry se irá después de las elecciones. Pero ¿qué diálogo, qué elecciones puede haber ahí? Si los haitianos son de diferentes tribus y se paran matando unos con otros, ¿usted cree que es mentira? Es así. Y no se ponen de acuerdo, nunca. Entonces, si no va a esa misión de pacificación, ¿de qué elecciones están hablando? ¿Cómo puede haber elecciones? ¿Qué van a aceptar esa gente? Es desafortunado, es lamentable, por lo menos las autoridades nuestras están, el ministro de Defensa garantizó, el presidente, nosotros tenemos que ocuparnos del blindaje de nuestra frontera, indiscutiblemente, no hay de otra,
y tratar de evitar que pasen eso que denunciaban ayer ahí en la comunidad de los japoneses, del barrio de los japoneses, allí en Dajabón, que se metieron unos haitianos y los asaltaron con cuchillo y se les robaron las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ocuparnos, porque resolver el problema de Haití, eso no se va a resolver así por así, con apoyo de boca y sin acciones concretas. Eso no va a resultar. Elecciones, que él se va después que hayan elecciones. Pero ¿cómo van a haber elecciones en una situación tan convulsa? Ariel Henry es el presidente, el primer ministro, el jefe de gobierno, pero no tiene poder, no tiene apoyo de nadie, de los Estados Unidos y de la ONU. Y usted dirá, eso ya es mucho, pero eso y nada es lo mismo. Eso es como tener una novia en Nueva York, o como dice un refrán, o un terreno en los Guarícanos. Usted no tiene nada. ¿Entiende? Porque eso es con acciones concretas, una fuerza de pacificación que rompa la cabeza a las bandas, que las destruya, como está haciendo Israel con Hamas. Punto. Porque es así. Bueno, ocuparnos nosotros de lo que nos corresponda, Por otro lado, a nivel internacional, se suspendió el acuerdo, la propuesta que habían hecho para la negociación allá en la Franja de Gaza. Al presidente Biden le preguntaban ayer, luego de una decisión que evacuara, que produjera el fiscal especial para el caso de los documentos clasificados que estaban en posesión del presidente Biden. Recuérdese que en el caso de Trump se designó un fiscal especial, Jack Smith, que está viendo los casos de esos documentos y el de la insurrección del 6 de enero. Y a Biden también, ahí es que encontraron más de 300 documentos clasificados, top secret, de todos los tipos, que los tenía en almacenes, en cajas, tirados ahí en los baños, en unos sitios. En el caso de Trump y en el caso del presidente Biden, eran unos 30 documentos que dice el fiscal que, sabiéndolo, los retuvo, pero son dos casos, pero no le iban a imputar cargos. Hay gente que de una vez lo está manejando como una doble moral, porque para una cosa sí, para otro no. A Trump lo están acusando, tiene muchísimos cargos, porque son dos casos muy diferentes. Primero, son dos fiscales diferentes. Tú me puedes decir, sí, pero porque sean fiscales, si los hechos son iguales, pues debieran juzgarlo a los dos. Pero en definitiva son dos hechos diferentes, porque a Trump no es solamente por tener los documentos, que cuando el FBI le dice, usted tiene esos documentos, él empieza a obstruirlo, a guardarlo, a esconderlo, y le dice, le entrega una porción con los abogados, y el FBI, que tiene cámaras y empieza a ponerle vigilancia, ve que están sacando documentos y va y le hace un allanamiento. Y después que le encuentran los documentos, todavía le encuentran en otro sitio y tienen que andar, y entonces él hizo obstrucción de la justicia, ordenó desaparecer el servidor, que se mojó, que se dañó, las cámaras de video, o sea, obstrucción de justicia. Aparte de tener documentos hasta top secret, altamente clasificados, que no se puede ver en sitios que no son especialmente diseñados para eso, un sinnúmero de cosas que son muy diferentes al caso del presidente Biden. Pero el fiscal especial del caso Biden dijo que no se le iba a levantar cargos porque él le entregó voluntariamente los documentos que tenía, a diferencia de Trump. Pero en el documento del reporte final que hacen, dice que en las entrevistas un señor mayor con mala memoria, que no se recordaba ni siquiera de la fecha de que había muerto su hijo, dice en qué periodo era que él había sido vicepresidente, y se regó el presidente Biden y dio una rueda de prensa ayer que entonces dijo de todo y habló y peleó, y bueno, y le preguntaron después sobre el tema de, ya cuando acababa, no era el tema, él convocó una rueda de prensa rápido a las 7 de la noche y le preguntaron sobre el caso de Israel, y él dijo que era partidario de la solución de los dos estados y que se haga un acuerdo para llegar ahí,
y que para ir a la parte de Raf, que es donde está el cruce con Egipcio. Bueno, el hecho es que cuando empieza a explicar, justamente comete un error. Cuando yo lo oí, que dijo que el presidente Sisi de México, en lugar de Egipto. Después lo hizo muy bien todo, pero ahí que justamente se le está hablando de eso, una pifia. Así como Trump los otros días confundió a Nikki Haley dijo que había estado en Capitolio con Pelosi, con la que había sido Speaker del House. Así están, pues son dos señores realmente octogenarios. 80 años Biden, casi 80 Trump. Y a cada rato tienen unas pifias, pero indiscutiblemente que Trump está es mucho más dinámico, activo. No sé si de cerebro esté igual, pero bueno, el punto fue que dijo que la solución de Israel tenía que, si se iba a ir a esa otra parte, ya en Khan Yunis, que era la otra ciudad en el centro de control de los terroristas, ya los israelíes tienen el control prácticamente de eso, y por eso hablaban del acuerdo de paz, no, cese al fuego por 2 meses a cambio de la liberación de todos los rehenes, pero Netanyahu les respondió a la oposición de los Hamas, de terroristas de Hamas, que la mejor manera era hasta que ellos nos terminaran con eso, no iban a entrar en ninguna negociación. Se cayó todo, le preguntan ayer y él dice que Estados Unidos va a apoyar a Israel siempre y cuando se tomen consideraciones de índole, todos los apoyos, la ayuda que Estados Unidos ha hecho, la parte humanitaria, que se está criticando mucho por ahí, pero que se le iban a dar todas sus armas a Israel y sus municiones para que se defiendan, etcétera, etcétera, pero con la precondición de que para la otra parte, que Israel está ya entrando a la parte en la frontera con Egipto, en la parte ahí de donde está el cruce, siempre y cuando cumplan con todos esos aspectos de humanitarios y bueno, ese tipo de cosas. Pero se suspendió todo, el acuerdo, y la guerra continúa ahí. El problema, ustedes saben lo otro, los bombardeos allá en el Mar Rojo, de los Houthis, que dicen que apoyan a Hamas, y hasta ese momento todo sigue en stand-by porque en el Congreso norteamericano no se pasó la resolución, no se pasó la aprobación de la ley que establecería los recursos tanto para Israel como para Ucrania y la parte del acuerdo migratorio, porque Trump lo bloqueó. Ordenó a sus senadores, a sus diputados que lo bloqueen todo y se ha quedado todo así, porque él es el que controla ese partido. Y dice que no se puede apoyar eso porque el presidente Biden se anotaría, como decimos nosotros, un virado, un punto a favor de haber solucionado el problema migratorio, que es uno de los argumentos fuertes que tienen los republicanos, pero están dejando ver el refajo porque eso lo van a usar los demócratas. El mejor acuerdo migratorio que habíamos logrado, y estos lo bloquean porque están en política, politiquería, no poniendo los intereses de los norteamericanos por delante. Van a obligar, presumiblemente, pienso yo, ante esta situación también, a que el presidente Biden tenga entonces que, mediante medidas ejecutivas, decretos como le llamamos nosotros, pues poner orden y control ahí hasta él donde pueda, hasta donde él pueda. Él quería que se le autorizara por ley. Presumo yo que en una situación como esta, después de porque eso de ayer le dio duro, porque la declaración del fiscal, del reporte ese, dice un señor mayor con problemas mentales, que no recuerda esto ni aquello, ¿cómo lo van a hacer? Y devolvió los documentos. Eso para campaña, eso lo van a usar fuertemente junto con el tema migratorio. Pero el punto ahí es que quien se ha perjudicado grandemente es Ucrania, que está esperando el apoyo, la ayuda desde octubre, desde septiembre, y que se acordó que se iba a incluir en el paquete con la ayuda migratoria, con el paquete migratorio del cierre de la frontera. Y el que está frotándose las manos es Putin, que hasta una entrevista le dio a Tucker Carlson, que es un sarnícalo grandísimo ahí, que tenían en Fox, que hubo que sacarlo. Ese es un white supremacist, ese es un ultraconservador,
claro, le da una entrevista a él, Putin, porque lo tiene como una especie de vocero, igualito que Trump. Y dijo ahí lo que le dio la gana. Eso ahí fue una cancha abierta para baile. Y el otro tipo, una entrevista, como píchamela suave. ¿Se acuerdan? Una vez tenía el presidente Mejía, cuando Hipólito fue presidente, él tenía un programa que era de TH y Colombo. Y la gente le decía, píchamela suave. Porque eran preguntitas para que Hipólito bateara. Imagínense ustedes. Entonces así fue esa entrevista. Ahí dijo todas las mentiras Putin que le dio la gana, acusó a Estados Unidos, dijo que Ucrania eso es un patio de él y que no le van a ganar nunca. Ya Putin perdió desde el principio porque ha atrasado a Rusia por lo menos 25 años. 1.300 empresas de inversión extranjera se fueron de Rusia. El rublo devaluado, la crisis se lo va a ir comiendo, pero él está entusiasmado con su cosa y apuesta a que Trump gane en Estados Unidos porque ese es su aliado. ¿Qué le tendrá ese señor a Trump por ahí que lo controla, que lo mantiene? Mira cómo va allá a hacerle una entrevista cuando todos los periodistas de Occidente, todos los serios, ¿verdad?, anduvieron buscando entrevistarlo y nunca quiso, porque eso es como si fuera la agencia Novosti o TASS de allá de la Unión Soviética anterior. Bien, y eso a nivel internacional. Bueno, aquí, como les decía, lo de Haití. Y para no complicarnos la existencia, compartirle esta noticia que va muy de la mano con lo de la ley de DNI de nosotros. Revuelo en México porque el gobierno compró el programa Pegasus para espiar. El gobierno de José Manuel José Manuel López Obrador, que le dicen Andrés Manuel, no es José Manuel, es Andrés Manuel. Aquí dice José Manuel. Andrés Manuel López Obrador, a través de Hacienda, compró el programa Pegasus y la Corte Suprema de Justicia le ordenó publicar las informaciones sobre la contratación y por qué y para qué. 9 votos a favor y 2 en contra. El Pleno de la Corte declaró infundados los recursos de que argumentaba el gobierno de que era por seguridad nacional. ¿Usted se acuerda que ese argumento lo usó el presidente Abinader para no dar explicaciones cuando se adjudicaron los pasaportes electrónicos? ¿Ustedes se recuerdan? Siempre el cuentico ese, seguridad nacional, y ahora con esa ley del DNI, pues mucho mayor la cosa. Ahora no se sabe nada y se puede hacer de todo. Y ya la ley está ahí, que se está negociando, que se está discutiendo, pero ya estamos en febrero. Pues para que ustedes vean, porque es que así son las cosas. Aquí ya se había denunciado que hay un Pegasus una vez que estaba Nuria intervenida, que todos los opositores estaban intervenidos, y aquí a todo el mundo le oyen los teléfonos, aquí todo el mundo lo escuchan, pero ahora con esa ley de DNI dictatorial, draconiana, de caliezaje, de mordaza, ahora el gobierno tiene la sartén agarrada por el mango y nos tiene a todos, camán ahí, usted puede estar seguro. Bueno, en relación a eso de la ley, Hubieres, que es el candidato a senador por Monteplata, llamó a movilización social. Hoy hay una marcha del Parque Independencia al Palacio. Yo me recuerdo que cuando el tema aquel de la Constitución y del cambio de la Carta Magna y de la segunda intención de cambiar la Carta Magna, que al final llamó el secretario de Estado Pompeo al presidente Medina y diariamente ahí en el Congreso habían piquete y piquete. ¿Ustedes se recuerdan? Bueno, yo pienso que esa misma tesitura deberá llevar esa ley. La gente ahí, hoy está convocada una marcha, yo lo vi ahí en las redes, desde el Parque Independencia hasta el Palacio, que es una legislación de la dictadura, igualita. La ley que crea el DNI tiene más de 50 artículos que son inconstitucionales, dice Juan Hubieres. Y denunció también que el transporte escolar forma parte de una mafia que envuelve más de 2.500 millones de pesos. Intran, ustedes saben, eso se quedó así. Doña Milagro dice que todo lo que pasa ahí es subsanable, que nada de las auditorías que hace Contraloría, todos son per cata minuta. Ahí al general que está en la defensa civil, al general Méndez, le explota un lío de 200, qué sé yo, cuántos millones, 250 millones, una compra de urgencia sin haber ninguna urgencia.
y no pasa nada, y no pasa nada. Pero esas son las cosas que nosotros vemos a diario aquí en el país y uno tiene que reaccionar porque hay que ser coherente. Si la criticamos en otra administración, tenemos que criticarla en esta. Y si los que hoy están gobernando lo criticaban de otras administraciones, hoy no lo pueden estar justificando porque esas son escupitajos que te caen en plena cara. Hay que ser coherente y eso es lo que espera la ciudadanía de uno que está por lo menos en los medios y está haciendo vida pública, ¿no? Dice el Caribe que Henry se resiste a abandonar el poder en Haití y siguen las protestas, lo que les comentaba hace unos instantes. Banco Central dice, inflación interanual es de 3.32. Ahorita vamos a analizar los asuntos de la publicación que hace el Banco Central y yo voy a hacer mi opinión al respecto, porque tengo de nuevo la manipulación que acostumbra el banco. Cuando no quiere presentar las cifras de manera adecuada, agarra y te cambia. No presentó en este caso, ahorita lo voy a ver, lo voy a demostrar, no presenta el reporte de inflación como lo hizo el año pasado, como lo hizo durante todos los meses del año pasado. Igualito que como hace cuando el crecimiento no le conviene. Pero yo ahorita entro en materia. Mayoría de los negocios formales operan locales alquilados. El país garantiza la seguridad de los turistas de Estados Unidos. 7 candidatos se disputan Santo Domingo Este, el municipio con más votantes. Tío Astacio, Luis Alberto, Julio Romero, Elizabeth Peña, Wanda Rosario, Juan Francisco y Juan Navarro. No sé ni siquiera quiénes son esos, por ahí son Astacio, Alberto, Luis Alberto y Julio Romero. Listín Diario dice, tropas en alerta máxima. Revelan la CIA sobornó al social cristiano en 1968. Bueno. Los tapones trastornan los horarios de los ciudadanos. El Listín está haciendo un gran trabajo con relación a eso y la movilidad, ¿verdad? El asunto de resolverlo, bueno, la conferencia esa que hubo, y soluciones y opiniones que hubo y los especialistas, porque los tapones generan estrés, hacen gasto, obstaculizan. Es lo que yo les decía, ¿cómo que en diciembre iba a haber mayor dinamismo si los tapones, digo, de la construcción, con todos los tapones que habían para el mes de diciembre? O sea, todo, si tú vas a dedicar 1 hora para una actividad, se te van 2. No hay de otra, no hay de otra. Porque entonces los tapones, consumo de gasolina, consumo de combustible, etcétera, etcétera. Diario Libre nos dice que Ariel Henry se aferra al poder pese a las protestas que piden su renuncia. El ministro dice que hay que organizar elecciones, como les decía hace unos instantes. Los obispos piden que tome una decisión sabia. Miren ustedes, obispos piden que tome una decisión sabia. Eso es que renuncie. Pero les decía ahorita que ya los Estados Unidos le dan un espaldarazo y las Naciones Unidas. Recuérdense que él es que va a las Naciones Unidas y pide que se destine una fuerza de pacificación para Haití. Y que cuando el presidente Abinader va y da su discurso y habla de Haití, del canal, él va al otro día y dice el presidente Abinader que el canal lo estaban haciendo una gente privada, que no era necesario el gobierno. Va él y Rian y defiende su canal. ¿Se acuerdan? Que tuvo una participación al día siguiente de la del presidente Abinader. Militares dominicanos garantizan seguridad en el país. Eso está muy feo. Que tome una decisión sabia, eso es que renuncie. Este sábado se presenta Juan Luis en el Estadio Olímpico, el gran Juan Luis. El gran Juan Luis. El Licey avanza en la Serie del Caribe. Altos costos impiden la formalización de los negocios. República Dominicana apuesta a ser un referente en el reciclaje. Ahorita vamos a comentar de una planta de reciclaje de botellas plásticas que ayer se anunció en Santiago, en San Pedro, perdón. Familiares denuncian 170 desaparecidos en 10 meses. ¡Wow! En los últimos 10 meses han desaparecido 170 personas en la República Dominicana.
de acuerdo a reclamos de sus familiares. ¿Cómo así? 170 personas desaparecidas. Eso es un problema de seguridad nacional. 170 personas. Esa es una cifra realmente que me aterra. ¿Cómo se aparecen las personas así? A eso debería dársele alguna respuesta más 170 personas, eso es mucho, señores, en 10 meses. O sea que en el año pasado se desaparecieron 170 personas. No estamos hablando de los que mataron, que ¿verdad? No, desaparecidos, o sea, no se sabe. Es lo que dice la prensa. Eso es lo que dice la prensa. Eso es mucho, demasiado, diría yo. Eso es un problema de seguridad nacional, eso es un problema de salud pública, vamos a decir, porque eso no es tan sencillo. Es más complicado, pues que los mataron, por un problema de delincuencia y criminalidad y violencia. Pero desaparecidos, que explíquenme eso, ¿cómo es eso? Complicado, alguien debiera responder, porque no debe quedarse eso así por así. Vamos a hacer una pausa para venir entonces con las informaciones económicas y hacerles el análisis que le quería hacer con respecto al cambio de modelo, de cómo el Banco Central presenta las cosas cuando les conviene de una manera y cuando no les conviene las presenta de otra, para en el caso de que sea positivo para ellos, magnificar una cifra, y en el caso de que quizás sea negativo, disminuir su impacto. Venimos en breve, estamos en Economía y Mercado.